Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano de la Cruz Orantes y junto con mi compañero Luz Esteban Sosa Mesa. Vamos a realizar una aplicación de las ecuaciones diferenciales, en este caso aplicado a un circuito RLC. Ok, por motivos de grabación vamos a dejar de compartirle las cámaras para compartir la pantalla de MATLAB. Vamos a ver la relación que tiene el voltaje con la intensidad de un circuito. En este caso comenzaremos tan solo escribiendo el código lo básico, que es para limpiar nuestras variables, y lo que haya en consola. En este caso definiremos las variables R, L y C al principio de nuestro programa. Cabe aclarar que necesitamos una placa Arduino, un protoboard y un potenciómetro para esta práctica. En este caso no nos meteremos mucho con cómo está configurado, sino más que nada en el programa. Por ejemplo, R le podemos poner 10, L5 y C 0.0250. Como siguiente paso vamos a escribir estos nuevos comandos en nuestra pantalla de MATLAB, el cual el primero va a ser un temporizador que ya trae predeterminado MATLAB. Fs igual a 50 será una frecuencia de muestreo. Estos datos técnicamente lo que nos van a expresar va a ser la velocidad con la que aparece la gráfica, o sea, la velocidad con la que nos muestra los datos la gráfica. Como siguiente, lo que haremos será crear una matriz, que en este caso le denominamos vector de entrada. El comando ceros nos crea una matriz de n términos, que sería el tamaño de nuestra población, de una sola fila. Y de igual manera en estas dos variables irán guardando los valores que obtengamos. Como vamos a utilizar una tabla como una gráfica, lo único que estamos haciendo en las siguientes líneas de códigos es definir la línea y el estilo, también al igual que les estamos dando un color. Ahora lo que haremos es crear nuestra tabla. En este caso vamos a establecer los límites de y, es decir, en qué incremento va a ir teniendo nuestra gráfica, igual en los elementos de x, que en este caso ya es definido por unas funciones, donde decimos que el número de población entre 1 sobre la frecuencia de muestreo. Vamos a dar grid on para que aparezcan tablas, para que esté cuadriculado. Y vamos a definir la función del tiempo, igual como una línea, y estableceremos una variable stop que nos funcionará más tarde para un botón que añadiremos. Ok, en las siguientes líneas de código que podemos apreciar aquí, tenemos a UI Control, que lo único que está haciendo es fabricarnos un botón que va a hacer la acción de poner nuestra variable stop en 0. Las siguientes líneas de código que podemos observar aquí abajo, lo único que estamos haciendo es definir nuestras funciones. Y esto es referente a los conocimientos que tenemos sobre ecuaciones diferenciales. A continuación, con el comando den y el comando num, lo único que estamos haciendo es crear una función de transferencia continua en el tiempo, lo que se conoce como una transformada de Laplace. Lo que estamos haciendo es transformar a gd en una función con respecto a s. Con el comando AR lo único que estamos haciendo es establecer la compuerta lógica donde está conectado nuestro Arduino. Como siguiente tenemos un ciclo while donde decimos que mientras stop sea verdadero, en este caso sea igual a 1, realizará las siguientes acciones. Lo que tenemos aquí como U es los datos que está recibiendo nuestro programa del Arduino. Y en I lo único que está haciendo es resolver esos datos mediante una fórmula para poder plasmarlos. Las siguientes líneas que tenemos aquí abajo de comando, que son set, lo único que está haciendo es graficar nuestros valores de U y de I junto con L1 y L2. Lo que hace el comando drawNow es dibujarlas en tiempo real. Cabe recalcar que lo que está obteniendo U es la señal del potenciómetro. En este caso, hasta el final, lo que hacemos con delete es borrar la variable que tiene nuestro Arduino para que no haya alguna confusión en nuestro programa próximamente. Ahora lo que haremos será probar nuestro programa, en este caso con lo que llamaremos valores ideales. Ahora observaremos por qué, en donde en nuestro caso R es igual a 10, L es igual a 5 y C es igual a 0.0250. Esperamos un poco a que compile nuestro programa y lo cargue. Ahora, como podemos observar, hay una pequeña curva al inicio y de ahí se estabiliza.
en donde la corriente siempre va a ser igual a la intensidad. Si nosotros lo bajamos un poco, hay un pequeño desfase, pero volvemos a la misma normalidad, como podemos observar. Esto ocurre con los valores que nosotros llamamos, por así decirlo, ideales. En este caso observaremos qué pasa cuando RL es mayor a 1 sobre LC. A continuación sigue mi compañero. Vamos a marcar los valores de R igual a 5, L se queda igual y lo que sería el valor de C lo cambiaremos a 0.04 y corremos el programa. Esperamos a que se conecte la tarjeta Arduino. Muy bien. Ya tenemos nuestra gráfica y como podemos observar existe una diferencia entre la intensidad y la corriente. Si nosotros bajamos el voltaje a 0, podemos ver que la intensidad también es en 0. Si nosotros aumentamos la corriente, el voltaje a 1, podemos ver una pequeña diferencia que hay entre esas dos. Si luego aumentamos otro poco más, podemos ver que esa diferencia se hace totalmente más grande. Al igual que si la aumentamos más, esa diferencia queda fuera de los rangos que presenta la gráfica. Ahora, lo que vamos a hacer es parar nuestra gráfica, nuestro proceso, vamos a cerrar y R lo vamos a poner en 0 y veremos qué es lo que sucede. Ahora, como podremos observar, nuestra intensidad está oscilando completamente, mientras que nuestro voltaje se mantiene. En este caso, si nosotros modificamos nuestro voltaje, habrá un pequeño cambio en el rango que está oscilando nuestra intensidad. Pero como nosotros no tenemos resistencia, básicamente el inductor está haciendo que oscile nuestra corriente. Con esto son las actividades que teníamos planeadas para nuestra práctica. Damos finalizada, esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Hola, buenas, mi nombre es Luis Esteban. En este caso vamos a explicar el complemento de la práctica. Yo junto con mi compañero Emiliano de la Cruz Dorantes, a diferencia de la práctica anterior, en esta vamos a simular las gráficas, pero a diferencia de la anterior va a ser sin una Arduino. En este caso comenzamos con los códigos que siempre colocamos, que son CLC y Clear. Como el caso es hacer un circuito RL y C, declaramos nuestras variables de entrada con los siguientes datos. Ok, en las siguientes líneas de código lo único que estamos haciendo es poner nuestra función como una fracción. En la línea de código que dice num es lo que aparecerá como numerador en nuestra fracción. Y por otro lado, lo que aparece como den es lo que aparecerá como denominador, al mismo tiempo que estamos resolviendo nuestra ecuación diferencial. Ahora lo siguiente que haremos será definir nuestra variable b0, que tendrá a nuestro numerador y denominador. Lo que haremos será darle una figura, será crear una tabla y dar a nuestra variable una graficación. Muy bien, en nuestras siguientes líneas de código tenemos a GridOn, que lo único que está haciendo es cuadricular nuestras líneas de código anteriores. De siguiente forma tenemos a t y a v0, los cuales son dos variables que estamos declarando. T es un tiempo y v0 es la velocidad con respecto a ese tiempo que ya tenemos declarado. Ahora lo que haremos con el comando figure será tabularlo y con el comando plot será dibujar nuestra línea respecto al tiempo. Y de igual manera lo cuadricularemos. Cabe recalcar que estos datos son obtenidos a mano, ya hecho de acuerdo a la solución analítica que hicimos en clase. Ok, muy bien. Como siguientes pasos, lo que nos aparece a la hora de reproducir nuestro código es nuestra función que declaramos en nuestras variables R, L y C.
Si seguimos más abajo podemos notar que está v0, lo cual es la velocidad que está graficándose con respecto al tiempo, que puede aparecer en las dos gráficas siguientes. Estas dos gráficas lo que nos grafican es la intensidad y una de ellas su retraso o su rebote, por así decirlo. En este caso podemos ver que son casi idénticas. Esto varía de acuerdo a las variables que colocamos en R, L y C.